Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, ella ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que, como podrán imaginar, algunos tienen una dramática continuidad. Y esa dramática continuidad tiene que ver con la muy difícil situación económica por la que están pasando las clases trabajadoras, incluyendo las clases pasivas, los jubilados, en cualquier país de Europa, sobre todo en el área de las que han seguido siendo noticias, ¿no? Mientras ustedes ven este programa, hay una cuenta regresiva muy difícil en Grecia, que necesita tener una respuesta antes de la reunión de Bruselas, citada para las próximas horas, sin lo cual no tienen el salvavidas del segundo tramo de ayuda del brutal paquetazo neoliberal. ¿Por qué está trancado esto, sobre todo a nivel de Parlamento? Porque nadie quiere cargar, entre otras cosas, con la responsabilidad histórica de recortarle las ya magras pensiones a los jubilados. Ni que hablar de las clases que están trabajando y aquellas, las que están activas, y aquellos que pretenden ingresar a un mercado de trabajo que no les da lugar. Esto es parte de todo el drama que se vive en Europa y desde luego con mayor o menor suerte están capeando el temporal. Alemania y Francia, bueno, la señora Merkel ya mostramos cómo le devolvió el favor de Sarkozy cuando ella quería la reelección como canciller. Recuerden que en Alemania el canciller es el primer ministro, solo en Alemania. Y ahora se mete con el tema del Medio Oriente y la política exterior el señor Sarkozy. Bueno, todo esto, sin más preámbulos, es para que compartan la angustia que representa el descarado y nuevo paquetazo neoliberal al mejor estilo de aquel que provocó el muy dramático y tristemente célebre Caracazo, después del cual vinieron otros asos, que no es del caso citar. Mal tiempo político y meteorológico en la plaza Sintagma, es decir, la plaza que está frente al Parlamento griego. Los jubilados, en ese frío brutal que afecta a toda Europa y además con lluvia y nieve, salieron a protestar. Y esta gente que trabajó toda la vida para poner en su lugar a los que están ahora en el Parlamento, se ven con que pasarán el resto de sus años en pésimas condiciones económicas si votan por el paquete neoliberal. Si no lo votan, Grecia, que tiene pendiente de un hilo a toda Europa, no sabe cómo va a llegar a la reunión de Bruselas, que dentro de unas horas tendrá lugar, y del cual depende el segundo salvavidas ante este paquetazo neoliberal deshumanizado y por supuesto sin fondo. La convocatoria del Eurogrupo es para dentro de unas horas y prevén dar el visto bueno del segundo salvavidas, que es más endeudamiento. La oficina del primer ministro explicaba que las conversaciones entre los tres partidos había llegado a un acuerdo en todos los puntos, menos en uno que se seguirá negociando. Ese uno es quien tiene la cara dura de reducirle las ya muy magras pensiones a los jubilados. Se espera que el acuerdo, si es que cristaliza, no hay otra salida, se presente el viernes en el Parlamento griego y que se apruebe por mayoría el domingo, es decir, procedimiento de urgencia total, ¿no? De los 252 diputados que representan los tres partidos del Ejecutivo, la mayoría votará a favor, pero no se descarta que por razones puramente electorales haya algunos que voten en contra. Se volvían a reunir en el ámbito de la residencia del primer ministro, luego aparecían Samaras, líder del Partido Conservativo Nueva Democracia. Las negociaciones todavía están en pleno desarrollo y esto es lo que vamos a negociar.
Hay un tema para alcanzar acuerdo y tiene que ver con las pensiones. Esto es muy difícil y para la gente del pueblo llano, para un simple pensionado, uno no tiene derecho a hacerles esto, pero tenemos el derecho de negociar duramente. Estos son los de la ultraderecha, los que llamaron al paquetazo neoliberal, pero ahora no tienen cara para salir y decirle a la gente, le vamos a recortar las jubilaciones. Y Georgios Karatsefaris, el líder de la extrema derecha del populista partido Laos, dice, ¿quién niega que no tenemos problemas, arrepentimiento con esto? Lo que queremos es salir de esto para que no tengamos que volver a esta situación. Lo de siempre, ¿no? Tráguense esta píldora tan amarga para no tener después que volver a lo mismo. Ahora, lo que él dijo es, no queremos tomar decisiones que a muchos nos van a perseguir por el resto de nuestra vida, citando al poema del poeta griego Constantino Cavafy. Poesías o no, el pan de cada día, la supervivencia de las clases pasivas está en juego. Y aquí lo que tenemos es la clásica, la representación del Fondo Monetario, la del Banco Central Europeo, el jefe de la misión especial para Grecia del Banco Central Europeo, es el señor Thompson, que vuelve con la troika tristemente célebre y absolutamente inhumana. Bueno, toda Europa pendiente de Grecia. Y de Siria, la política exterior de las grandes potencias. Esto es Homs. Hay increíblemente ahí, junto a esa mezquita, un arco iris que se supone es signo de buena suerte. Cualquier cosa menos buena suerte. Allí acaba de caer un misil. Las autoridades de Siria dicen que han encontrado misiles y armamento moderno de tipo vinculado a potencias occidentales en manos de la gente que está creando el caos en Homs, versión de gobierno, ¿no? Esta explosión marca una más de las tantas escenas dramáticas, pero vean que esto no son imágenes profesionales, ¿eh? Estos son aficionados, según dice la agencia Associated Press. Damasco asegura haber hallado fusiles y misiles procedentes de Israel y de Estados Unidos. Fusiles y misiles, dice la agencia oficial de noticias siria Sanaa. Fusiles de buena calidad, sin especificar cómo ha discurrido la operación de las fuerzas en el barrio Bab Amro, donde se encuentra el arsenal. Además, las autoridades encontraron granadas y artefactos explosivos y proyectiles de morteros y misiles tipo Hawk. La gente de la oposición mostró estas imágenes, evidentemente no profesionales, pero que dan la idea de movilizaciones de tanques hacia algún teatro de operaciones. Ustedes saben que los tanques de guerra no van por sus propios medios, sino que van en transporte de tanques y actúan per se en el teatro de operaciones, si no llegan con el motor fundido, como ha ocurrido en el Medio Oriente. Otra vez el arco iris, pero no tiene nada que ver con la realidad en el terreno. Mientras tanto, se reúnen con Vladimir Putin representantes de todas las confesiones religiosas y Putin dijo, ciertamente condenamos la violencia de donde provenga. De todas maneras, no podemos actuar como un elefante en una cristalería. La gente debería permitirse decidir su propio futuro y si nosotros podemos ayudarlos, posiblemente le daremos asesoramiento. Tienen que mostrar contención. Conflictos con uso de armas de tipo militar ante cualquier circunstancia e interferencia no pueden ser aceptados. Y esto debería permitir a alguien actuar para solucionar las cosas. En Damasco, Hussein Amir al-Doulaya, vicecanciller de Irán, declaraba, estamos apoyando a Siria en todos los aspectos, política, moral y económicamente. Y este es un tema que ponemos en nuestra agenda de acuerdo a lo que está ocurriendo. Creemos además que no es el interés de los militares interferir en Siria. Esto lo dijo Hussein Amir al-Doulayan, vicecanciller para los países árabes y africanos. Rupert Colby, vocero de Navi Pillay, la
alta comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados, dijo, ella se ha referido a llamando a una urgente acción en Siria porque la situación se está poniendo sumamente grave, particularmente en Homs, donde los reportes que recibimos todos los días es del uso de artillería pesada, de tanques en áreas civiles, una situación que a nivel internacional llama a la acción y queremos que no haya bloqueos ni falta de acción en el Consejo de Seguridad para actuar al respecto. Rusia insiste en el diálogo para salidas negociadas de la crisis en Siria. Lavrov también lo dijo, pero Putin defiende a su aliado, al-Assad. Y las imágenes hablan de que la Amnistía Internacional ha convocado a manifestaciones en el primer aniversario de la caída de Mubarak. Estos son los archivos de Egipto que tienen que ver con esa caída del raíz. La organización ha convocado a un día de acción global en ciudades del Reino Unido, España, Alemania, Finlandia, Islandia, Marruecos, Nepal y Suiza. Parece que en América Latina solo en Paraguay le aceptaron la iniciativa. También se producirán movilizaciones en diversos puntos del globo. Bueno, el primer ministro egipcio, Kamal al-Ganzouri, salió a declarar hoy y dijo, Egipto, hace poco, ha usado sus derechos en contra de las acciones ilegales de llamadas ONG, recibiendo dinero y apoyo logístico desde el exterior, y esta es una materia que solo pertenece al área judiciaria de Egipto. El caso ha sido referido a las Cortes y como resultado, los países de Occidente se han volcado contra Egipto, porque de una vez por todas, al fin está usando con independencia su propio derecho. Así que Egipto seguirá del lado de la ley. Egipto conoce la civilización por miles de años antes que ellos, refiriéndose a los países que lo critican. Egipto no dará marcha atrás, ni tomará una ruta diferente por temor a lo que digan los demás. El Ministerio de Justicia en el Cairo hablaba Samir Abu Zaid, el juez de la investigación, y dice, la investigación también ha confirmado las prácticas de las ONG en Egipto, con sus ramificaciones, y el dinero que han recibido del exterior para actuar contra nuestra independencia y nuestra soberanía. Son razones puramente políticas y no tienen ninguna relación con actos civiles. Ellos han violado las leyes de Egipto. Especialmente en este caso hay que considerar las leyes de evasión fiscal, porque las ONG no estaban declaradas ni registradas ante el fisco y pagaron sus actividades con fuertes sumas de dinero provenientes del exterior, incluso a todos los miembros de su cadena de mando. De manera que las ONG, a través de fondos provenientes del exterior, estaban buscando directamente el cambio político en Egipto en beneficio de sus propios intereses o de quienes les mandan el dinero. Por lo tanto, Egipto justifica todo proceso judicial contra las ONG que actúan sin licencias. Y Sarkozy se reunió con el Consejo de Instituciones Judías de Francia en una cena donde estaban los representantes de todos los medios de comunicación, todos los patriarcas. No hay que olvidar que Sarkozy es de origen judío, de una familia más o menos importante, venida menos de la nobleza húngara, pero su madre era judía, por lo tanto, nacido de vientre judío, la religión judía lo considera así. Sarkozy dijo, la destrucción de Israel sería el drama que iría más allá de Israel. Sería un paso. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Ayer hablábamos del historiador Rolando Rodríguez, hoy tenemos que hacerle justicia a Eusebio Leal. ¿Quién es Eusebio Leal? Es un hombre que tiene un currículum impresionante, doctorado en historia y además con posgrados en Europa en términos de preservación y reconstrucción de bienes históricos. Y es el hombre que ha tomado sobre sus hombros en La Habana la responsabilidad de rescatar todo el casco viejo histórico,
declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO. Con motivo de estos 50 años del bloqueo a Cuba, ha aparecido todas las generaciones presentes en la revolución, y vamos a mostrarles, ya que Reuters no nos ha solucionado técnicamente algunos problemas de recepción, nos da una magnífica oportunidad de mostrarles a ustedes cómo se toma como paradigma Eusebio Leal, el hombre que cuando uno va a la parte vieja de La Habana es capaz de mostrarle a cada uno cómo se está invirtiendo cada dólar costosamente logrado en medio de estos 50 años de bloqueo para rescatar esa joya histórica que es La Habana Vieja. Y además, este hombre tiene un currículo impresionante porque en la etapa previa a la revolución, nació en 1942, no había pasado de sexto año. Luego logra estudiar y presenta a nivel de la universidad un examen de tal magnitud que por decreto del rectorado se le permite entrar a la universidad y se gradúa con todos los honores y luego se posgradúa en Europa en la preservación de estos bienes históricos, entre muchos de sus méritos. El homenaje se lo hace un niño que dice: quiero especializarme en historia, en esta reunión con Fidel Castro que le mostrábamos ayer, y que ahora sí toca los temas que ahora serían parte de nuestro segundo bloque por su palpitante actualidad. Y este niño dice: yo quiero llegar a ser como Eusebio Leal. Vean los valores que están allí en medio de esta profunda discreción y humildad revolucionaria. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, y ya que hoy andamos en un ala y una plegaria, puesto que Reuters no nos ha ayudado mucho con la pauta por razones técnicas, veamos cómo toda la actualidad se refleja en esta reunión que hubo con motivo del nuevo libro del comandante Fidel. Venía leyendo qué está pasando en Rusia, por aquí, por allá, qué está pasando en Irán, que se dice un montón de cables así, y se ve claro, está muy complicada la situación internacional, muy complicada. Y la situación de América Latina es de una importancia enorme. 20 años del 4 de febrero, la sublevación de los militares. Yo he estado oyendo a Chávez todos los días, todos los discursos, y hay una batalla tremenda allí, se va a dar allí en Venezuela, que no le pueden ganar a Chávez, no pueden, es absolutamente imposible, por muchas cosas que digan y hagan, porque nunca nadie hizo por el pueblo lo que ha hecho el movimiento bolivariano. Eso, y yo no me guío por lo que se diga, sino por las reacciones de la gente, la que lo dicen todo, que es aplastante, pero tienen una conspiración ayudada por los yanquis tremendo para bloquear pero además la situación en América Latina, el problema de las Malvinas, por ahí se ve el barco inglés, pero ya no me queda un barquito los ingleses, pero lo único que tiene portaaviones son los yanquis. Ya los ingleses lo más que mandan un destructor, ya ni un portaavión, que estuvieron a punto de hundirse. Pero otro problema, realmente hay un movimiento fuerte en América Latina, es un punto importante. En estos días en Estados Unidos está ocurriendo otro acontecimiento, la selección del candidato republicano. Hay que ver lo que dicen los cables. La noticia de hoy es que la gente ni se ha interesado. El número de los que votaron, muy poco. Por el republicano es el menos infumable de los infumables. El menos malo de los peores. Esa es la verdad. Porque es que los otros son peores todavía. Y no levantan. Y ahora, ¿qué va a pasar en Irán? ¿Qué va a pasar en el cercano oriente? ¿Qué va a pasar en Siria? Allí no va a pasar lo de Libia, esto seguro. Si ustedes ven los cables, parecen cohetes que se han lanzado. Tremendo.
el deber nuestro es luchar hasta el último minuto. Si no dice, mira, la humanidad quedan 10 años, hay que luchar en esos 10 años por nuestro país, por los demás y por la humanidad. No se puede, eso no puede esperar. Pero la situación es difícil, más difícil que nunca. Estamos hablando de época. La época esta es un paseo comparado con esta de hace 50 años con la de hoy. Hoy es una época verdaderamente difícil. Nunca la humanidad vivió algo parecido. Entonces nosotros debemos procurar de que por lo menos las masas sepan eso. Nuestro pueblo ha adelantado enormemente en sus conocimientos, se ve por donde quiera. Pero tiene que saber esto. Es necesario que sepa esto y puede ayudar en esta lucha. Pero es por eso que cualquier tiempo que se dedique a esta batalla tiene una importancia enorme. Esto es sin mezclarnos con otro problema científico, sin meternos con la ciencia. Esto aquí entre, digamos, el lenguaje tradicional de las ideas. Es que una situación como la que tiene el mundo hoy casi exige profundizar más, profundizar mucho más. Hoy existe el arma nuclear, que no existió nunca, y miles de armas nucleares. Se supone que son más de 20.000, un poder destructivo y en manos de locos. Algunas veces. No quiero citar algunos casos, pero sé de locos que han estado con el botón ese. Usted se imagina un botón en manos de un loco o de un borracho, digamos. Así. Hoy ya es casi automático, ya casi los hombres no pueden decidir, casi deciden las máquinas. Porque no tendrían tiempo los hombres por la velocidad que hoy tienen los armamentos y la eficacia. Es automático todo. El mismo presidente de Estados Unidos, su poder se va diluyendo. No le queda. Ya es el poder de los jefes militares. Y ni siquiera ellos, un conjunto, un Estado Mayor, ni siquiera ellos pueden contener las situaciones. Y las respuestas son casi automáticas. Hay que ver que ya han alcanzado los proyectiles a la velocidad de 5 veces la velocidad del sonido, 5.000 kilómetros por hora. Por hora, sí. La luz es la que tarda 300.000 kilómetros por segundo. Que cuando antes se hablaba de eso nos quedábamos todos. ¿Y esto qué significa? Hasta que la teoría se volvió realidad, y la realidad fue mucho peor de lo que la gente se puede imaginar en teoría. Internet, que es un instrumento revolucionario, porque permite en las dos direcciones recibir y transmitir. De modo que algo que debemos saber usar. Y cuando se fundó la Escuela de Ciencia de la Informática, se hizo una selección de los mejores, de un gran número de buena gente. Allí hay muchos valores. Me pregunto, no sé si hoy estarán haciendo lo que podrían hacer aquella gente en beneficio de la cultura y sobre todo de la humanidad. Cuando estamos en una gran batalla de divulgación de ideas, si estamos haciendo todo lo necesario, como eso estoy hablando con Díaz-Canel, que él está haciendo una tesis y sabe que tienen allí una gran fuerza. Allí hay 14.000 personas, entre alumnos y trabajadores,
en la Escuela de Ciencias de la Informática. Y estamos aprovechando esos valores para transmitir ideas. Se sabe que Obama utilizó los aparaticos eso en su campaña electoral, los utiliza en sus contactos con mucha gente, pero lo que tiene es un grupo de gente. Oye, y no le envidio el talento que tiene. En el infierno serían excelentes personas todos. Podrían organizar allí toda la basura del infierno. Porque es lo que hacen. Y no te voy a decir que el peor. Pero lo que tiene un grupo de gente dedicado a eso. Chávez también el otro que tiene. Y claro, Chávez tiene un trabajo personal fabuloso y meritorio. Pero bueno, uno no lo puede hacer todo. Hace falta que si nosotros empleamos en inglés, porque hay que transmitir la verdad en inglés, porque en español no lo habla casi nadie. Los chinos estudian inglés, los rusos estudiaban inglés, todo el mundo estudiaba inglés menos nosotros que estudiábamos ruso. Qué bronca me busqué yo el día en que me di cuenta que nadie estudiaba inglés. Yo que le había escrito una carta a Roosevelt, está por ahí. Sí, Díaz Roosevelt. Yo no, y le volvería a escribir otra, porque era anti-hitleriano. Era un tipo de una silla, enfermo, se veía, no se parece a tanto. Y era por lo menos anti-hitleriano, y estos son hitlerianos. Estos son fascistas. Uno por definición y los otros por necesidad. Obama yo diría que es un fascista por necesidad. Porque no puedo pensar que él creía de verdad que el fascismo era bueno. Pero la necesidad de ser presidente lo hizo llevar y en la presidencia mantener posiciones fascistas. Los otros son fascistas por definición. Y algunos no son ni fascistas, sino lo que son es locos. Porque me perdone el ilustrísimo señor Bush hijo. Ese es un loco es realmente. Ese otro loco de lo que yo puedo hablar. Yo le estuve contando a ellos de otro, que con un montón de vodka en la barriga, negoció los SS-20 que tenían como 500. Y ahora están ahí oyendo el embuste de que todo el escudo nuclear es para proteger a Rusia, entre otras cosas, de Corea del Norte y de Irán. No te dicen que Israel tiene como 300 proyectiles nucleares de lo más moderno y lo puede colocar en cualquier lugar del mundo. Y que además se lo que le da la gana. Obama no le hace ningún caso, hay prisioneros. Eso que son gente media trastornada, algunos de los que están allí. Pueden desatar una guerra tranquilamente. Y no quiere decir que no se puede negar que como le hicieron víctima de la persecución durante siglos de asesinatos, fueron crueles con ellos. No creo que el pueblo hebreo merezca lo que sufrieron, no puedo pensar en eso. Pero el papel que están haciendo ahora es terrible. A los palestinos, veo a Ban Ki-moon, no voy a decir nada, para comenzar a perder las relaciones. Ahora, piadosamente, pidiendo que bueno, que eviten, que negocien. Porque el reconocimiento de la condición de miembro en la UNESCO de Palestina es gravísimo. No es gravísimo tener 300 proyectiles nucleares
y la capacidad de una guerra, desatar una guerra que acabe con el planeta. Ah, pero pertenecer a la UNESCO, qué terrible cosa. Y esta Ban Ki-moon piadosamente. Hay que decir que un hombre piadoso, abogando para que haya paz, se reconozca. Nadie dice que jamás se debió permitir que tuviera Israel un país tan belicoso. Hasta el mismo Inti se dio cuenta que era belicoso, aunque era sionista, pero era un tipo pacifista realmente. Pero bueno, los israelitas, en manos de ellos la paz, cuando le da la gana. Ahora dice que los yanquis están fabricando rompebúnker, una bomba grandísima que penetran hasta 70 metros de profundidad para destruir los reactores donde los iranios están produciendo combustible uranio enriquecido para incluso uso médico. Pueden, si lo siguen enriqueciendo, lo convierten en material nuclear, pero no está hecho. Pero están hablando de romper las instalaciones. Ustedes se imaginen que a los iranios son una gente de una tradición, se sabe cómo son. Les tiren una bomba, rompebúnker de eso. Así se desata una guerra. Y la guerra allí no se limitan. Ya ellos tienen resistencia rusa y resistencia china a autorizar que hagan en Siria lo mismo que hicieron en Libia. Y tienen una resistencia fuerte en eso, tienen resistencia. Los dos inventan ese truco. Ahora, yo leí un cable esta mañana que están no sé cuánto dinero dedicado a fabricar 5 aviones espía. Bueno, hay un avión espía que cuesta no se sabe cuántos millones, porque los pobres Estados Unidos, Europa, declarado que hay que contribuir, que Estados Unidos no puede cargar el solo con el gasto de la protección de allí, la lucha contra los talibanes, y por lo tanto deben tenerlo. Además, la lucha contra el peligro iraní, para observar en todo el mundo unos aviones. Ya se sabe, ni lo necesitan, porque los yanquis tienen los satélites. Las 3/4 partes del espacio que rodea la Tierra está ocupado por los satélites yanquis. Incluso los rusos dicen que el cohete ese que iba para allá, creo que iba para, ¿dónde decía que iba? Para la Luna, Marte, ¿no? Que fue interrumpido por las ondas radiales de los yanquis. Están haciéndose acusaciones fuertes. Eso es lo que hay allí. Yo reaccioné frente a esas cosas como puedo reaccionar hoy, o como reaccionas tú, o como reaccionan miles, gente mucho mejores que yo, con mucho más mérito que el azar. Y yo no puedo atribuir al azar los méritos que le corresponden al azar. Yo pude haber muerto 20 veces y se acabó, y entonces nadie habría sabido nada de mí, o poco, lo que se sabe de tanto, miles de gente que han muerto por una causa. Entonces yo no me considero acreedor, así lo digo con toda franqueza, porque veo que el azar ha influido mucho en todo eso. No, mucha gente de mérito. Aquí estamos viendo los familiares de estos 5 héroes. Mira tú qué prueba de esa gente. Oye, yo que estuve en las prisiones, ¿cuánto tiempo? No fue nada. Sí. Me estaba acordando el otro día de cuando le cantamos el himno del 26 de julio a Batista, que fue a inaugurar una plantica. No era para que una termoeléctrica, no fue a inaugurar una plantica que daba electricidad a la prisión. Y llegó allí y todos nosotros íbamos. Y empezamos a cantar. Y Almeida vigilando por una ventana. Y él encantado, quería que él nos diera tanto homenaje.
Pero cuando vea la sangre, que acaba con los tiranos insaciables y gobernantes indeseables, y tiranos insaciables que a Cuba han hundido del mar. La cara de aquel cambió como los camaleones, eso. Uf, y cómo se puso por todo lo que nosotros hicimos. No podemos culparlo del maltrato que nos dieron. Los 5 héroes nuestros, metidos allí. Ahora mismo estuve leyendo lo de Antonio, que lo cambiaron, lo llevaron por fin. No he tenido noticia de él en los últimos días, pero estaba narrando cómo lo llevaron. Seguramente nos pueden contar algo de Antonio, que se sabe. Un segundito nada. Él cambia la prisión por voluntad propia. ¿Ahora dónde lo pusieron? Está más cerquita, está en la prisión de Mariana, donde estaba René, y tan pronto René fue ya dado en libertad, él propone a la prisión de Colorado, que ya tenía el tiempo para hacer la solicitud de cambio para una prisión de media, por 2 razones. La primera, porque él tenía todos los derechos de parámetros para solicitarlo, y la segunda, porque bueno, ya yo estoy cercana, dentro de unos meses voy a cumplir ya 80 años, tenía que coger 3 aviones, el clima, que era mucho frío, las visas, que a veces no las dan cuando hay verano, sino cuando hay invierno, y toda esa serie de planteamientos lo hicieron acreedor de cambiarlo. Por supuesto, él le dicen que está autorizado el cambio, pero no, él la solicitó, pero nunca subimos, hasta el día que llegó, que en verdad se lo concedieron. Y le puedo decir que esta prisión de media para él ha resultado muy favorable por el clima, y por supuesto por la alegría de saber que ya yo solamente puedo coger un avión y que puedo ir en carretera hacia el encuentro. Ahora estoy esperando mi visa. El ánimo de él siempre ha sido favorable, con invierno, sin invierno, con distancia y sin distancia, pero sigue creando, y bueno, como siempre, dando las gracias a todos por el apoyo que hay en cuanto a la lucha nuestra, que se encuentra en un momento ahora muy urgente, digamos, y en eso estamos, comandante, pero no se preocupe, que todos están bien, con la misma fidelidad, con la misma resistencia, con un buen ánimo y con deseo siempre de que algún día llegue la victoria. Perfecto. Es la señora Mirta, la madre de Tony, que junto con Gerardo, Antonio, Ramón, Fernando, René, están en cárcel estadounidense por haber luchado contra el terrorismo. Un mérito tremendo, y yo lo medio, pues como estuve preso, ¿qué es lo que uno pasó allí al lado de lo que ellos están pasando? No es nada, casi era un paseo. Y sé también lo que es mantener una moral fuerte, y yo tengo una moral, y por eso tengo entendido que todos los presos los admiran y respetan, y la causa de ellos tiene cada vez más apoyo en todas partes. Bien, entonces te felicito, saludo a los compañeros, y espero que haya sido de alguna utilidad mi larga respuesta. Bien, gracias. El hecho es que existiría, siempre lo hemos insinuado, la posibilidad de que los Gerardo, Antonio, Ramón, Fernando, René pudieran ser cambiados por Gross, el hombre que intentó traer equipo satelital para introducirlo y regalarlo en Cuba. El abogado de los 5 héroes cubanos es el abogado estadounidense que tienen en pantalla. Se trata de Thomas Goldstein, el cubano, el abogado de los 5 cubanos, y dice: pienso que definitivamente hay mucho de ilegal en ese juicio de Miami, sobre todo porque no hubo un juicio seguro, especialmente Gerardo Hernández, uno de los 5, que estaba involucrado en tratar de parar los actos de terrorismo, y es de locos pensar que el sistema va a funcionar bien en un medio tan hostil a todo lo que tenga que ver con la Revolución Cubana, si lo llevan a juicio en el estado de la Florida. Nunca he dicho que puedo
desatender esto. Pero pienso que Alan Gross, tiene todo el derecho a su justicia de manera individual. Nunca he tratado de vincular esto con lo que ocurre con mis 5 clientes, pero queda perfectamente claro que nunca se puede decir que no puede haber esa posibilidad. Thomas Goldstein, el abogado de los 5, que está declarando ahora en una zona especial para jefes de Estados invitados en La Habana, está hablando, insinuando, pero sin vincularse a ello, la posibilidad de que Gross fuera tal vez objeto de algún cambio que hasta ahora nunca estaba previsto, pero que lo hemos insinuado tantas veces en este programa, ¿no? Es un año electoral y liberar a un ciudadano estadounidense que fue encontrado con las manos en la masa, y ya demostraremos por qué, es importante tal vez para algunos candidatos. ¿Podría haber un trueque? Es realpolitik y toda Cuba estaría satisfecha de que ellos vuelvan, pero además el que ya tenía libertad lo dejaron confinado 3 años más bajo vigilancia. Miren esto. ¿Por qué está Gross preso en Cuba? Porque traía unas tablas, esas tablas de reducida tamaño no para surfear en el estilo clásico, pero sí para deslizarse, ¿no? Bueno, cuando los agentes de inteligencia cubanos infiltraron a su movimiento que estaba creando allí, aparte de repartir teléfonos satelitales y medios de comunicación, se encontraron con que la presunta tabla de deslizarse sobre el tipo de olas, tablas cortas, tenían detrás otra intención. Eran simplemente una parabólica satelital con todo el módem y los elementos necesarios para colocarla y poder transmitir y emitir y recibir desde algún centro de operaciones en el exterior. Este hombre que vemos en pantalla muestra el módem y muestra lo que logró averiguar cuando se infiltró en esta ONG. Directamente, ¿no? A través de un satélite, un enlace satelital para la transmisión de datos. Específicamente, en este caso, los datos se utilizan para navegar en Internet. Esas personas, o sea, ellos son como la sombra de una intención, hay un cuerpo detrás de eso, ¿entiendes? Si me estás mandando, vienes con esa intención, no creo que sea una intención de ayudarme a mí, que es justificación que viene. Yo vengo a ayudarte a que tú puedas conectarte, a que tú puedas colaborar con otros. Ellos están aprovechando una situación de nuestro país, no para ayudar, es lo que te decía. Si tu intención es ayudar, ve directo a la autoridad correspondiente, quita el bloqueo, colabora de una forma directa, pero no mandando, como se dice, la sombra, ¿no? Bueno, una noticia reciente dice que el abogado de González, Phil Horowitz, dijo que en breve también apelaría a la decisión de libertad condicional. Y aquí recordábamos de archivo lo que se había logrado en términos de inteligencia sobre lo que representaba el señor Gross, que traía aparatos de transmisión satelital que consideró la cadena de mando cubana, que no tenían nada que hacer allí, y retenido este señor Gross, ¿habría alguna posibilidad de un intercambio? Bueno, hemos visto al abogado estadounidense de los 5 y no ha querido vincular de ninguna manera un hecho con otro. Pero ciertamente en un año electoral intercambios mayores se han visto, ¿no? Cada vez que va, por ejemplo, el señor Lieberman, como está ahora en la visita reciente a Estados Unidos, o cada vez que va Netanyahu, todos reclaman, por ejemplo, ¿por qué no nos liberan a Pollard? Pollard es un caso emblemático, un hombre que trabajaba para la inteligencia en el nivel máximo y que se sintió en el deber como sionista de espiar a su propio país, Estados Unidos, en secretos cuyo dramatismo hasta ahora no se ha podido medir o dar a conocer en cuanto a su gravedad, porque debía transferir su deber como sionista, y lo dijo en buena fe, era transferir esos conocimientos a Israel. La inteligencia también lo detectó. Ha habido intercambios, ha habido liberaciones, mas no con el caso Pollard, que de acuerdo al reglamento debe haber sido fusilado. Pero ahora Gross tiene dolientes, es un año electoral, podría haber una posibilidad de aquellos 5, uno de los cuales está en libertad vigilada todavía 3 años más, o un intercambio de este tipo, no lo sabemos.
El hecho es que hoy las circunstancias nos permitieron mostrar esto y cómo está palpitante una realidad que tiene que ver con algo que no es de la época de la Guerra Fría, pero que se parece bastante y que definitivamente es otro acontecimiento en pleno desarrollo. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. A nombre del equipo Dossier, les habló Walter Martínez. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Disponga usted de las cámaras, señor director. Han seguido siendo noticias, ¿no? Mientras ustedes ven este programa, hay una cuenta regresiva muy difícil en Grecia que necesita tener una respuesta antes de la reunión de Bruselas citada para las próximas horas, sin lo cual no tienen el salvavidas del segundo tramo de ayuda del brutal paquetazo neoliberal. ¿Por qué está trancado esto, sobre todo a nivel de Parlamento? Porque nadie quiere cargar, entre otras cosas, con la responsabilidad histórica de recortarle las ya magras pensiones a los jubilados, ni que hablar de las clases que están trabajando y aquellas, las que están activas, y aquellos que pretenden ingresar a un mercado de trabajo que no les da lugar. Esto es parte de todo el drama que se vive en Europa y desde luego con mayor o menor suerte están capeando el temporal. Alemania y Francia, bueno, la señora Merkel ya mostramos cómo le devolvió el favor de Sarkozy cuando ella es en el Parlamento griego y que se apruebe por mayoría el domingo, es decir, procedimiento de urgencia total, ¿no? De los 252 diputados que representan los tres partidos del Ejecutivo, la mayoría votará a favor, pero no se descarta que por razones puramente electorales haya algunos que voten en contra. Se volvían a reunir en el ámbito de la residencia del primer ministro, luego aparecían Samaras, líder del Partido Conservativo Nueva Democracia. Las negociaciones todavía están en pleno desarrollo y esto es lo que vamos a negociar. Hay un tema para alcanzar acuerdo y tiene que ver con las pensiones. Esto es muy difícil. Y para la gente del pueblo llano, para un simple pensionado, uno no tiene derecho a hacerles esto, pero tenemos el derecho de negociar duramente. Estos son los de la ultraderecha, los que llamaron al paquetazo neoliberal, pero ahora no tienen cara para salir y decirle a la gente, le vamos a recortar las jubilaciones. Y Georgios Karatsefaris, con que pasarán el resto de sus años en pésimas condiciones económicas, si votan por el paquete neoliberal. Si no lo votan, Grecia, que tiene pendiente de un hilo a toda Europa, no sabe cómo va a llegar a la reunión de Bruselas, que dentro de unas horas tendrá lugar, y del cual depende el segundo salvavidas ante este paquetazo neoliberal deshumanizado y por supuesto sin fondo. La convocatoria del Eurogrupo es para dentro de unas horas y prevén dar el visto bueno del segundo salvavidas, que es más endeudamiento. La oficina del primer ministro explicaba que las conversaciones entre los tres partidos había llegado a un acuerdo en todos los puntos, menos en uno que se seguirá negociando. Ese uno es quien tiene la cara dura de reducirle las ya muy magras pensiones a los jubilados. Se espera que el acuerdo, si es que cristaliza, no hay otra salida, se presente el viernes. Quería la reelección como canciller. Recuerden que en Alemania el canciller es el primer ministro, solo en Alemania. Y ahora se mete con el tema del Medio Oriente y la política exterior el señor Sarkozy. Bueno, todo esto, sin más preámbulos, es para que compartan la angustia que representa el descarado y nuevo paquetazo neoliberal al mejor estilo de aquel que provocó el muy dramático y tristemente célebre Caracazo, después del cual vinieron otros asos que no es del caso citar. Mal tiempo,
político y meteorológico en la plaza Sintagma, es decir, la plaza que está frente al Parlamento griego. Los jubilados, en ese frío brutal que afecta a toda Europa y además con lluvia y nieve, salieron a protestar, y esta gente que trabajó toda la vida para poner en su lugar a los que están ahora en el Parlamento, se ven... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, ella ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que, como podrán imaginar, algunos tienen una dramática continuidad. Y esa dramática continuidad tiene que ver con la muy difícil situación económica por la que están pasando las clases trabajadoras, incluyendo las clases pasivas, los jubilados, en cualquier país de Europa, sobre todo en el área de las que